Hola, buenas tardes. En la clase de Zoom de ayer, viernes, intentamos abordar a Freud con las dos teorías del aparato psíquico, la evolución de la pulsión sexual y el complejo de Edipo. Bien, la primera teoría del aparato psíquico divide el psiquismo en tres sistemas: inconsciente, preconsciente y consciente, separado por dos barreras represivas que ejercen censura, y que la finalidad de estas barreras es evitar que los contenidos del inconsciente accedan a la conciencia y causen sufrimiento, ¿sí? La represión es un mecanismo de defensa automático que se pone en marcha de manera inconsciente para evitar justamente el sufrimiento de las personas. Entonces, aquellos contenidos nocivos quedan reprimidos y alojados en el inconsciente con la imposibilidad de que se vuelvan conscientes. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el aquí y el ahora. En la conciencia están todos aquellos contenidos que básicamente captamos por relacionarnos con el mundo externo a través de la percepción, ¿sí? Es decir, todo lo que percibimos del mundo exterior e interno, ¿no? Los estímulos internos. El preconsciente contiene todos aquellos contenidos que no están en la conciencia, no están presentes en el campo consciente, pero pueden acceder a la conciencia con un poco de esfuerzo, es decir, son contenidos de fácil acceso a la conciencia. Y en el inconsciente están alojados aquellos contenidos significativos de la historia de vida de la persona, que están asociados a una carga afectiva positiva o negativa, es decir, pueden ser recuerdos buenos o malos. Y justamente la función de la represión es que aquellos contenidos malos, nocivos, accedan a la conciencia y causen sufrimiento al sujeto. Bien, la segunda teoría tiene que ver con tres instancias, las instancias del ello, el yo y superyo. La segunda teoría no anula la primera, Freud la escribe mucho después, pero la complementa, ¿sí? La instancia del ello es la más primitiva, es la que traemos al momento de nacer. En la instancia del ello se alojan las pulsiones y deseos más primitivos. Se dice que el ello es el motor de la personalidad. Bien, y estas pulsiones se dividen en dos: las pulsiones de vida o eros, nombre que saca de la mitología griega, y las pulsiones de muerte o tánatos, también de la mitología griega, ¿sí? Las pulsiones de vida se dividen a la vez en dos: las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales. Las de autoconservación hace que el sujeto pueda adaptarse y sobrevivir, satisfacer sus necesidades, tienen que ver con la supervivencia. Un ejemplo de ello es que el bebé, cuando recién nace, en el minuto 1, llora para manifestar lo que le está pasando, ¿sí? Ya sea hambre, dolor, miedo, desesperación, o que está sucio y tiene que ser cambiado, ¿sí? Como no tiene otro modo de comunicarse, lo hace a través del llanto. Y esto tiene que ver con la pulsión de vida. Y la pulsión sexual es la que permite la reproducción y la continuidad de la especie. Si no hubiera reproducción, la especie humana se hubiera extinguido, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado tenemos las pulsiones de muerte, que a la vez también se dividen en dos: aquellas pulsiones hacia la propia integridad del sujeto o las pulsiones agresivas hacia el exterior. Las pulsiones hacia el sujeto tienen que ver con todos los actos o conductas nocivas que tenemos y que nos hacen mal, ¿sí? Y la representación máxima de esta pulsión sería el suicidio, ¿no? Fíjense que cuando se instala o prima la pulsión de muerte por sobre la pulsión de vida, el sujeto se aniquila, que sería el ejemplo del suicidio. Y la pulsión de muerte hacia el exterior tiene que ver con la violencia, la agresividad que proyectamos hacia afuera. Bien, después tenemos al yo, que es la instancia de la personalidad que media entre el superyo y el ello, es la que está en contacto con la realidad. El yo es el que logra la conducta más adaptada al medio y más o menos se va formando entre los 8 meses y los 3 años, ¿sí? A los 8 meses el bebé toma conciencia de algún modo de su propia existencia y se logra discriminar de su mamá, y entiende y empieza a discriminar las personas conocidas de las que no lo son. Por lo tanto, aparece en el bebé la angustia del 8º mes, cuando la mamá, o la figura de apego principal, no está y la deja al bebé al cuidado de otra persona. Allí comenzaría el yo y termina de algún modo de constituirse a los 3 años, ¿sí? Y después tenemos al superyo,
que es el que encarna la conciencia moral, los patrones de conducta, los valores que nos han inculcado desde temprana edad, sobre todo en la socialización primaria, y tiene que ver justamente con lo que nos marca, lo que está bien y lo que está mal, nuestras buenas acciones, las malas acciones, y lo que va de algún modo a generarnos culpa si transgredimos estos patrones de conducta, las leyes, las normas y demás. El super yo es quien nos hace experimentar la culpa, ¿sí? Bien, el super yo queda más o menos instalado con la disolución del complejo de Edipo más o menos a los 6 años. El complejo de Edipo se da en la fase fálica del desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual se da en 5 fases: oral, anal, fálica, de latencia y genital, divididas estas fases por edades, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 12 y de 12 en adelante, ¿sí? Bien, en la fase fálica se daría entonces este complejo, este fenómeno universal del complejo de Edipo, universal porque lo experimentan los niños de todas las culturas, y tiene que ver con experimentar, tanto niñas como niños, estos sentimientos amorosos y hostiles hacia los progenitores, ¿sí? En el caso de los niños, las tendencias amorosas hacia la madre y la hostilidad y rivalidad hacia el padre, y en el caso de las niñas, al revés, las tendencias amorosas hacia el padre y de hostilidad y rivalidad hacia la madre. Bien, Freud, cuando plantea el complejo de Edipo, lo hace de algún modo basándose en el mito griego del rey Edipo, que ustedes ya lo han enviado y saben de qué se trata. Bueno, más o menos estos son los grandes temas que hemos tocado de Freud. Tienen las fichas que les he subido y continuaré subiéndoles material. Esto era el objetivo de la clase de Zoom de ayer. Bueno, saludo alumnos y cualquier cosita nos comunicamos.